Este salmo, hermano, lo estuve leyendo esta semana, lo estuve escuchando, lo estuve meditando y me ha confrontado a mí en lo personal mucho, a mí me ha confrontado mucho en lo personal, y lo único que le dije al Señor en oración: Señor, ayúdame. Dice el Salmo 50, verso 1, ¿lo tiene, hermanos? Dice la palabra del Señor: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez Shelah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti: yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabrios de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabrios? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amado Señor, te doy gracias por tu misericordia, Señor, por tu gracia que nos has impartido el día de hoy. Reconozco, Señor, que al leer estos pasajes has confrontado mi vida, y lo único que puedo decir, Señor, es: ayúdame. Señor, te necesitamos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poder entender este sermón. Y no solamente, Señor, a entenderlo, sino a que meditemos, a que reflexionemos y que llevemos a la práctica, Señor, lo que tú hablas a través de este salmo. Te pido que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Dice arriba: Dios juzgará al mundo. Sin embargo, el tema que le puse, hermanos, es una reprensión al formalismo religioso. Y vamos a hablar qué es eso. Amén. El Salmo 50, hermano, es un salmo de Asaf. Este Salmo 50 es un salmo muy confrontativo. No sé si a usted le pareció, a mí me pareció muy confrontativo. La verdad que cuando lo estuve meditando estos días,
Me sentí tan insignificante, hermanos, y pequeño a lo que el Señor habla en este salmo. Este Salmo 50 es un salmo muy confrontativo, ya que este salmo nos habla sobre el verdadero significado de la adoración. El verdadero significado de la adoración y de sacrificios, y a la vez nos dice a nosotros lo que es la falsa adoración. En el contexto del Salmo 50, hermanos, el pueblo de Israel vivía en abundancia material, ya que se cree que este salmo se escribe cuando oficiaba como rey David sobre todo Israel. Recordemos que David gozó, aparte de todas las guerras que él tuvo, gozó de muchas victorias y de prosperidad, y no digamos Salomón también. A veces lo material nos puede causar daño. Cuando nosotros leemos este Salmo 50, la mayor parte de los eruditos o comentaristas claramente, hermano, interpretan que este salmo tiene que ver con la reprensión al formalismo religioso, que a la vez lo comparan con el moralismo o la religiosidad o el fariseísmo. Pregunta, ¿qué es el formalismo religioso? El formalismo religioso es un falso concepto de lo que es la verdadera adoración. Y donde esta a la vez tiene que ver con prácticas solamente externas, son prácticas externas. Pero es un falso concepto de lo que es la verdadera adoración. Repito, y donde esta a la vez tiene que ver con prácticas externas. Mas sin embargo, tales prácticas externas que parecieran buenas, realmente el corazón no está ahí. Ejemplo, un grupo de alabanza, hermano, puede cantar con excelencia cantos y eso no está mal. Mas sin embargo, tal adoración es falsa cuando ese algo es solo externo y no se canta con gratitud a Dios. Es falsa. Es decir, por fuera se mira bien, pero el corazón de tales personas que ministran están lejos de Dios, y eso se le llama formalismo religioso. Otro ejemplo, un cristiano puede tener actos que de una manera externa se puedan ver bien, mas sin embargo esos actos no vienen de un corazón agradecido. Eso se le llama también formalismo religioso. ¿Qué vemos en este salmo, hermanos? En este salmo vemos cómo el Señor, al conocer el corazón de su pueblo, porque el Señor lo conoce, reprende el formalismo religioso en que había caído Israel. Quizás por la rutina, quizás por la prosperidad material en que ellos gozaban. Pero sin embargo, el Señor reprende a su pueblo por esa religiosidad o ese formalismo religioso en que ellos habían caído. Este salmo, hermano, nos muestra cómo Israel, en el momento en que se escribe por Asaf, este pueblo hacía cosas externas que para ellos eran cosas buenas y aceptables, mas sin embargo, conociendo Dios los corazones, las cosas que ellos hacían externamente, ellos solamente los hacían de labios, porque Dios es el que conoce los corazones. Por lo tanto, este salmo es un salmo de reprensión. Este salmo es un salmo de un enojo que tiene el Señor. Este salmo es un salmo donde el Señor les hace un llamado a su pueblo diciéndoles: pueblo mío, no se engañen. No se engañen. Este salmo es un salmo donde el Señor muestra lo que es la verdadera adoración, la que Él acepta. Hay una forma que Él acepta. Este salmo es un salmo de juicio donde el Señor va a llamar no a los impíos que no conocen, hermano. ¿Se da cuenta de eso? Va a llamar no a los impíos que no conocen. Este salmo no es un salmo donde Él no va a llamar a los pueblos paganos, sino que este salmo nos muestra que el que va a ser sentado en la silla de los acusados es su pueblo. Es su pueblo.
Hermanos, pareciera sorprendente cómo este salmo nos muestra cómo alguien del que menos se pensaba va a ser llevado a la silla de los acusados. Pregunta, ¿quién va a ir a la silla de los acusados? El pueblo de Israel. Su pueblo. El pueblo de Israel que se encargaría de ser luz. El pueblo de Israel que se encargaría de ser sal. El pueblo de Israel que tendría que ser piadoso. El pueblo de Israel que se encargaría del llamado evangelístico. El pueblo de Israel que se encargaría de mostrar a través de su vida quién es Dios. Mas sin embargo, ahora este pueblo es llamado a la silla de los acusados, ya que Dios en este salmo está indignado. Amados hermanos, al leer estos versos, esto lo podemos ver como una sala de un juicio donde hay un juez, hay unos testigos y un acusado, donde se le va a mostrar todas las evidencias que están en su contra. Repito, ¿quién es el acusado, hermanos? El acusado es la persona que menos pensaríamos que será llamado por Dios a una audiencia. El que menos pensaríamos. La persona que se va a sentar en la silla de los acusados es el pueblo de Dios por actos que no lo ve el hombre, por actos que no ve el sacerdote, por actos que no ve el rey, sino por actos que solamente, ¿quién lo ve? Dios. Solo Dios. Cuando el apóstol Pedro, le dice a sus destinatarios en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, que también se traduce como glotonerías, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. Es decir, el apóstol Pedro le deja saber que esta clase de vida es parte de su pasado, donde ya no tiene nada que ver con su vida en Cristo ahora. Cuando el apóstol Pedro le dice baste ya, es como si el apóstol le dijera: hermanos, eso ya fue suficiente. Ya es suficiente con lo que vivieron antes en el mundo. Sin embargo, al parecer por la prueba que vivían, al parecer por la persecución que estaban atravesando, estaban tentados a recaer en la práctica de algunos de esos pecados. Y el apóstol Pedro más adelante le dice en 1 de Pedro capítulo 4 verso 17: ha llegado el tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Qué llamado, ¿verdad, hermanos? Ha llegado el tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Algunos creen que el apóstol Pedro está tomando como referencia al Salmo 50. ¿Qué vemos en este salmo entonces, hermanos? Este Salmo 50 vemos cómo Dios ha convocado a su pueblo para dejarle saber: ya es suficiente. No voy a callar. Ya basta. Porque va a nombrar algunos pecados que muchas veces el pueblo de Dios incurre. Este Salmo 50 vemos cómo en la silla de los acusados se va a sentar un pueblo que fue llamado a ser piadoso. Y a nosotros, al estudiarlo, debemos de examinarlo, ya que este salmo nombra algunos de los pecados de los cuales Asaf también le dice al pueblo de Dios, y nos dice a nosotros también: ya basta. Ya basta. ¿Cómo podemos dividir este salmo, hermanos? Del 1 al 6 vemos el juicio de Dios. Del 7 al 15 vemos el propósito de la adoración.
Del 16 al 22 vemos la reprensión al formalismo religioso o a la falsa adoración. Y en el verso 23 vemos un llamado al arrepentimiento y a la restauración. Dentro de todo, hermanos, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Verso 1. El juicio de Dios. ¿Lo tiene? Mire cómo empieza Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Lo primero que vemos, amados hermanos, en este verso es que el Señor está haciendo un llamado a través de Asaf para hacer una reprensión a ese formalismo religioso en que había caído su pueblo. Y cuando Asaf dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado, Asaf está diciendo, pueblo de Dios, tengan reverencia, porque el que está hablando es el Dios de dioses. Es un llamado a la reverencia, porque no está hablando cualquier persona, está hablando ¿quién, hermanos? El Dios de dioses. Amados hermanos, si delante de un juez secular se exige reverencia, ¿cuánto más nosotros deberíamos de tener a la hora de escuchar la palabra de Dios cuando vengamos a la casa del Señor? ¿Cuánto más nosotros? Ya que nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios cuando venimos. No le estamos haciendo un favor. Nosotros no le estamos haciendo un favor a los ministros cuando venimos. Nosotros somos los necesitados de escuchar palabra de Dios. Eso era lo que ellos pensaban, que le hacían un favor a Dios. Y esto lo vamos a ir analizando. Dice Asaf, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado. Es decir, Asaf dice, tengan reverencia. Asaf dice, escuche con atención, ya que el que es digno de toda la gloria va a hablar. El que es digno de toda la gloria. Amados hermanos, que vemos aquí, vemos la misericordia de Dios. Ya que nosotros, mire bien hermano, ya que nosotros, por eso le dije al principio cuando leí este salmo, hermano, me sentí tan miserable y pequeño, hermanos. Y no lo digo para que usted se sienta así, no, a lo mejor usted está siendo un campeón. Pero yo sé que no, yo sé que tiene buena doctrina, o sana doctrina. Mas sin embargo, cuando yo leo aquí el Dios de Dios, Jehová habla, yo puedo ver la misericordia de Dios, hermano. Ya que nosotros como criaturas débiles, criaturas pecadores, criaturas de barro, no merecemos que el que es digno de toda la gloria nos hable a nosotros. Hermano, no merecemos que el que es digno nos hable. Sin embargo, Asaf dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado. Dice, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Si lo primero que hace el Señor a través de Asaf en esta convocación es llamar a los testigos y llamar a toda la tierra, es decir, a su creación. Repito, hermano, cuando yo leía estos versos, o sea, ¿cómo es que el que es digno va a hablar con una criatura de barro como nosotros? Con unos pecadores como nosotros, pecadores redimidos, amén. Pero al final de cuentas le fallamos al Señor. ¡Qué misericordia, hermano! ¿No lo ve como misericordia? Una vez que el salmista le deja saber que el Señor está haciendo esta convocación con estos testigos, en estos versos del 12 en adelante, el salmista nombra algunos atributos de Dios. Dice el verso 2. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido.
Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, ¿qué dice, hermanos? Mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es luz. Y luego entre paréntesis, ¿qué dice ahí, hermanos? Más adelante, en el verso 6, Shelah. Dice el verso 6, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es luz, punto, y adelante dice Shelah. Amén. ¿Qué atributos nombra el salmista de este juez, hermano? El que está haciendo la convocación, el que merece reverencia, el que es digno. Número 1, Dios es perfecto, cuando dice perfección y hermosura. Número 2, Dios es omnipresente, cuando dice de Sión vendrá nuestro Dios. Número 3, Dios es omnisciente, cuando dice no callará, Él lo sabe todo. Número 4, Dios es santo, cuando dice fuego consumirá delante de Él. Número 5, omnipotencia, cuando dice y tempestad poderosa le rodeará. Número 6, Dios es misericordioso, cuando dice los que hicieron pacto conmigo. Número 7, Dios es juez, cuando dice porque Dios es juez. Y número 8, Dios es justo, cuando dice los cielos declaran su justicia. Yo le hago una pregunta el día de hoy. ¿Quién se quiere parar delante de este juez? Que lo sabe todo. ¿Qué está diciendo Asaf, hermanos? Asaf está diciendo que en esta convocación el que va a juzgar es perfecto, es santo, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, es misericordioso, es juez y es justo. Por lo tanto, todo va a salir a la luz con este juez. Todo va a salir a la luz. Cuando nosotros nos paramos delante de un juez secular, no todos, pero algunos como que quieren engañarlo, poniéndole pretextos. Es un juez secular. Pero delante de este juez, ¿quién podrá engañar? Nadie. Amén. Hermano, ¿se da cuenta por qué Asaf pide reverencia? ¿Se da cuenta por qué? Repito, cuando nosotros nos presentamos delante de un juez terrenal, sentimos esa sensación como de miedo, de decir, ¿qué me va a decir el juez? Sentimos como esa sensación del que el que pasó primero que yo hizo enojar al juez, me dejó enojado al juez, ahora me toca a mí. ¿Qué me va a decir? Tenemos esa sensación de miedo delante de un hombre, hermano, que es de barro como tú y yo. Pues sin embargo, ¿qué pasa cuando nos presentamos en cada servicio delante del que está haciendo esta convocación, donde Asaf dice que este juez es perfecto, santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, misericordioso, juez y justo? ¿Qué pasa? Hermanos, sin duda delante de este juez todo va a salir a la luz. Sin duda delante de este juez todo va a salir a la luz. Estamos en el Salmo 50. Amén. Ahora, mire lo que dice el verso 6 al final. Salmo 50, verso 6. ¿Qué es la palabra que dice al final, hermano?
La última, ¿cuál es? Shelah. Shelah. Es como decir, vean, Dios está haciendo una convocación. El que es santo, el que es omnipotente, el que es omnipresente, el que es poderoso, el que es perfecto, está haciendo una convocación. Y después de presentarse, Asaf dice, Shelah. Asaf dice, espérate tantito, no hables, calla, medita. Y también se traduce como pide perdón, haz una pausa. No te apresures a hablar, sino que espera. Amén. Hermano, no es cualquier juez. Si los jueces seculares que te dicen, no, espera tu turno. Y si no, llama al policía y te dice, a ver, pon en orden a ese, si no, sácalo. Acá Asaf está diciendo en este juicio, esperen tantito, cállense, mediten. No se apresuren a hablar, sino esperen. No digas, es que ese mensaje me lo está aventando a mí el ministro porque no me quiere. No, espérate tantito. Medita antes de hablar, como dice Asaf. Meditemos, hermanos. Porque a veces somos muy fáciles, ¿verdad? Vamos, hermanos, ¿quién es el que está delante de este juez? Donde imposible que nada quede oculto. Su pueblo. Está su pueblo. ¿Qué va a reprender el Señor? El formalismo religioso. ¿A quién le va a hablar este juez? Ya llamó a los testigos, hermano. Ya expresó a Asaf que este juez es omnisciente. Ya expresó a Asaf que este juez es omnipotente. Ya expresó a Asaf que este juez es omnipresente. Ya expresó a Asaf que este juez es santo, justo, misericordioso. Y dice Asaf, y él no va a callar. Y ahora Asaf le dice, ahora mediten en lo que va a hablar. Hagan una pausa. Porque ¿a quién le va a hablar este juez? ¿Sabe a quién? Al que menos pensaría que le hablaran. ¿Sabe a quién? No a los impíos de afuera, sino que le va a hablar a su pueblo. Le va a hablar a sus santos. Le va a hablar a sus escogidos. Le va a hablar a los que son llamados a ser piadosos. Le va a hablar a nosotros. Dice el verso 4, convocará a los cielos de arriba, a la tierra para juzgar a su pueblo. Dice el verso 5, juntadme a mis santos, a los que se apartan, juntadme, los que hicieron pacto conmigo, pacto con sacrificio. Repito, hermanos, ¿quién está en la silla de los acusados? Sus santos, su pueblo, sus escogidos. Pregunta, ¿por qué el Señor sienta en la silla de los acusados a sus santos? Lo sienta para dejarles saber que la adoración que ellos estaban llevando a cabo era nada más algo tipo fariseísmo, moralismo, formalismo religioso. Eso es. Era nada más un tipo fariseísmo, era nada más un tipo moralismo, era nada más un tipo formalismo religioso, es decir, religiosamente hacían cosas bien, pensando ellos que le hacían un favor a Dios. Religiosamente hacían cosas bien, escuche bien, bien, que dentro de una liturgia de 2 horas o 3 horas, al salir ellos seguían siendo igual de impiadosos, para no decir impíos. Podemos hacer cosas bien, pero ¿qué tal cuando salimos del culto, hermanos? Verso 7. ¿Lo tiene? Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha
Israel, y testificaré contra ti. Yo soy el Dios tuyo. Amados hermanos, ¿qué está diciendo el Señor a través de Asaf? Está diciendo que este pueblo tenía un formalismo religioso. Es decir, el motivo de la reunión era para cumplir por cumplir. El motivo de sus sacrificios era solo como un ritual. El motivo de la reunión era para que no digan que no cumplo. El motivo de la reunión que ellos tenían era para guardar un formalismo religioso. Más sin embargo, Asaf dice que el verdadero motivo de la reunión que debe de tener la iglesia es porque Dios es Dios. Ese debe de ser el verdadero motivo de nuestra reunión. Hermano, ¿qué pasaría si se te dijera, hermanos, te vas a sentar por 2 o 3 meses? No digas nada, mejor medita. Quizá dijéramos, pero eso a mí me mantiene vivo. Yo lo necesito. Ese no es el motivo de la reunión. El motivo de la reunión es porque Dios es Dios. Ese es el motivo. Porque mira lo que dice el verso 8. Ellos hacían cosas bien, pero con un corazón lejos de lo que hacían bien. Verso 8. ¿Lo tiene? No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que religiosamente todo lo hacían bien, usaban palabras correctas, hacían cosas externamente correctas, pero como este juicio están delante de alguien que es omnisciente y todo lo sabe, él dice, yo voy a testificar contra ti, que lo que haces, no lo haces con un corazón de gratitud. Hermanos, este pueblo hacía sacrificios. Este pueblo servía, este pueblo hacía las cosas religiosamente bien. Mas sin embargo, Dios está enojado, Dios está disgustado. Y no se hace de la vista gorda, como decimos nosotros, ya que Él no tolera los actos deshonestos. Él no tolera los actos deshonestos. Verso 9, no tomaré de tu, ¿qué dice, hermanos? De tu casa becerros, ni machos cabrios de tus apriscos. Hermanos, estaban bendecidos materialmente. Verso 10. Porque mía es toda la tierra, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Verso 11. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Verso 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Hermano, este pueblo pensaba que Dios necesitaba de estas cosas. Y Dios no tiene necesidades. Dios no nos necesita a nosotros. Usted y yo no somos la última Coca-Cola del desierto. El único indispensable es Dios. Este pueblo asistía a la reunión a ofrecer sacrificios como un simple formalismo religioso, pensando que Dios necesitaba esto para que estuviera contento. Y no. ¿Sabe por qué? Porque iban al culto, iban a los sacrificios, y cuando salían, vivían ¿como qué? Como impíos. Verso 13. ¿Es de comer yo carne de toros o de beber sangre de muchos cabrios? Verso 14. Sacrificia a Dios alabanza. ¿Y qué dice? Y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué les está diciendo? Lo que le está diciendo es que la reunión no se trata de cumplir con rituales vacíos, sino de expresar una verdadera gratitud de corazón y vivir en obediencia. Es decir, Dios no necesita sacrificios vacíos, sino corazones agradecidos y vidas comprometidos en obediencia.
Verso 15, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Qué misericordia del Señor, hermanos. Este pueblo, amados hermanos, vemos que muchas cosas de las que hacían, las hacían bien. Es decir, las cosas que hacían religiosamente las hacían bien. Este pueblo pensaba que Dios los necesitaba y es por eso que ellos iban al culto. John Piper decía, el Evangelio se trata de un Dios que no depende de nosotros. ¿Qué le dice el Señor, hermano? Le dice que no los va a reprender por los sacrificios. Es que el problema no eran los sacrificios. El problema era que ellos pensaban que Dios necesitaba de esos sacrificios. Lo hacían con un corazón lejos. Lo que hacían estaba lejos de lo que había en sus corazones de ellos. Por eso en el verso 16 empieza este juez a sacar a la luz o a evidenciar a este acusado los pecados en que caía este pueblo después de ir al culto, hermano, después de los sacrificios. Dice el verso 16, pero al malo dijo Dios. ¿A quién, hermanos? ¿Y sabe quién está hablando? Le está hablando a su pueblo. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué tienes tú? Repito, ¿a quién está hablando el Señor? A su pueblo. ¿Cómo los llama, hermanos? Hacían cosas buenas, pero ¿eran qué? Malos. Hacían sacrificios bien, pero ¿eran qué? Malos. ¿Cómo los llama el Señor? Malos. Es decir, este pueblo hacía las cosas bien, cantaban bien, adoraban bien, pero al terminar el sacrificio y seguían con su vida cotidiana, ¿sabe cómo seguían? Seguían como siempre, seguían iguales. Iguales. Siguen iguales. Cantaban bien, adoraban bien, servían bien, pero al salir, ¿cómo estaban ellos? ¿Seguían qué? Iguales. Hermanos, nosotros no servimos a un Dios de 2 horas en un culto de 7:30 a 9:30. Nosotros no servimos a un Dios de 1 hora de oración de sábados de 8:30, de 8 a 9. Nosotros no servimos a un Dios de 2 horas de domingo de 2 a 4. Nosotros servimos a un Dios de 7 días a la semana, 24 por 24. A ese Dios servimos. El verdadero culto que Dios demanda es como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No dice nada más los viernes que vayas al culto, los sábados que vayas a la oración y los domingos. No, siempre. Siempre. Verso 17. Pues tú aborreces la corrección. Mira lo que dice el verso 17. ¿Lo tiene? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Quién está hablando? El que todo lo sabe, el que es omnisciente, el que sabe que venimos a adorar y levantamos nuestras manos, pero saliendo en ocasiones, hermano, sí me estoy explicando, ¿verdad? Pero tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Está diciendo el Señor aquí, este juez. Hermano, ¿será que tenemos este problema nosotros donde queremos corregir sin ser corregidos? Queremos corregir sin ser corregidos.
La versión lenguaje actual dice, pues no quieres que te corrija, ni tomas en cuenta mis palabras. Es decir, este pueblo hacía muchas cosas bien, hacía sacrificios bien, cantaban bien, ministraban bien, pensando que al Dios que servían tenía necesidades, pensando que al Dios que servían era un Dios de solo 2 horas de culto. Mas sin embargo, Dios les dice, deben de ser corregidos. Y cuando eran corregidos, como todo externamente lo hacían bien, no aceptaban la reprensión. Cuando alguien todo externamente lo hace al pie de la letra y bien, no digo que está mal, hay que hacerlo bien. Pero cuando alguien, amado hermano, hace todas las cosas externamente bien, externamente estoy diciendo, difícilmente va a aceptar una corrección. Y se nos olvida que somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Porque mire ahora los pecados en que incurría este pueblo. En el templo hacían las cosas bien, pero fuera del templo, vaya, como si no fueran los mismos. Mire los pecados. Verso 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. ¿Qué pecado nombra? Robo. Me temo que en ocasiones, hermanos, se miente mucho, en muchos lados, para robar. ¿Le puedes hacer así? Y el omnisciente está viendo todo. ¿Qué otro pecado incurría este pueblo que hacía todo bien en el templo? No amonestaban al adúltero. Dice el verso 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. La versión lenguaje actual dice, con gente infiel en su matrimonio haces gran amistad. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, entendamos el contexto, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun, ¿qué hermano dice? Ni comáis. ¿Qué otro pecado incurría este pueblo que hacía todo bien en el templo? Verso 19, ¿qué dice? Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? ¿Sabe cómo se traduce esto? Eso se traduce como boca suelta. No dominar la lengua. En el templo todo bien, pero afuera, ¿qué? Boca suelta. ¿Boca qué? ¿No lo quiso repetir? Pero esa es la traducción. Boca suelta, boca floja. ¿Qué pecado incurría este pueblo que hacía todo bien en el templo? Murmuración. Verso 20. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Hablaba de su hermano en Cristo, hablaba de su familia también, de todos. En el culto todo bien. Pero afuera, murmuración. Hermano, no estamos delante de un juez secular. No tenemos un Dios de 2 horas. Culto domingo 2 horas. Tenemos un Dios que está siempre viéndonos. Amén. Miren los pecados con los que los está acusando el Señor. Está sacando la evidencia. Compartes con los adúlteros que se dicen ser cristianos. La lengua de este pueblo era suelta. Y ahora hablaban mal de su prójimo, que es la murmuración. Verso 21. Estas cosas hiciste. ¿Y qué dice el Señor, hermano? Y yo he callado, dice el Señor. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos.
Todo esto, hermano, obstruye la santificación en nuestras vidas. La versión en lenguaje actual dice: a pesar de todo eso, he preferido callarme. Pero estás muy equivocado si crees que soy como tú. Ahora voy a reprenderte. Y dice esa versión: y ahora voy a aclararte las cosas como son. Porque lo que tú tienes es un formalismo religioso, donde vienes y cantas, alabas, y está bien que tenemos que hacerlo, pero afuera eres otra persona. Eres otra persona. Sigues igual, no cambias. Sigues igual, no cambias. Verso 22. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Hermanos, este pueblo está delante de un juez omnisciente, omnipotente, omnipresente, de un juez perfecto, pero de un juez que también tiene misericordia. Este pueblo hacía muchas cosas bien, pero eso no basta, hermanos. Amén. Verso 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Todo nuestro servicio a Dios, amados hermanos, debe de ser bien hecho. Sin embargo, que lo que hacemos vaya de acuerdo con una verdadera devoción. Los pecados que nombra Asaf no son pecados que en una congregación de sana doctrina no estén. Donde se trate de hacer todo bien, sin embargo el corazón esté lejos de Dios. ¿Qué vemos al final, amados hermanos? Vemos la misericordia del Señor. El Señor dice: ordena tu camino. Nuestra alabanza a Dios que traemos lo honrará a Él cuando nuestro camino sea ordenado. Yo alabo a Dios y mi alabanza va de acuerdo a mi conducta. Pero mientras yo alabo a Dios, pero mi conducta, amados hermanos, es diferente, va contraria a la santidad del Señor. El Señor nos va a decir: yo no voy a callar. Ten cuidado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos.